En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el versículo 28, 29. Y lo vil del mundo y lo menospreciado de Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos concede en esta tarde para estar con los hermanos en estas conferencias donde cada uno hemos venido para poder nosotros también ocupar una silla, ocupar un... de la bendición de la palabra del Señor. Las conferencias se hacen con el único fin que el pueblo del Señor sea instruido, se hacen con el fin de que la gente también escuche el Evangelio, se hace con el fin de que la obra crezca. Gracias a Dios porque en conferencias oímos nosotros de personas que se convierten, que son personas locales, que le pertenecerán a la asamblea, como los que se bautizan, los que se restauran. Y de todas maneras, pues un día dijo el proverbista, en toda labor hay fruto. Gracias a Dios porque también las conferencias es una buena oportunidad que Dios concede para que cada hermano, cada hermana pueda trabajar, pueda dedicar su tiempo, pueda dar sus fuerzas, pueda también demostrar que realmente Dios tuvo un fin, tuvo una razón por la cual un día el Señor le llamó. Muchas veces, hermanos, nosotros no hemos llegado a valorar. Nos ha costado mucho entender, hermanos, lo que ahora realmente nosotros somos para el Señor. Algunas veces nos ha costado entenderlo porque a veces en la obra local, como en conferencias, a veces nos toca trabajos tan sencillos, trabajos tan pequeños, algunas veces algunos trabajos insignificantes. Me gusta mucho hablar de los trabajos que se realizan, como los trabajos de lavar trastos, los trabajos de limpiar la hoja, los trabajos ahí de atender los servicios sanitarios y todos esos trabajos, hermanos, que se realizan en conferencias. Pues sea el trabajo más sencillo, sea el trabajo más bajito que algunos creamos, hermanos, pues nosotros sabemos que esa es la especialidad de Dios para con cada uno. Pablo esta vez enfocó, hermanos, la situación. ¿Qué es una persona o qué es un menosprecio? Cuando una persona, hermano, sufre el menosprecio, hay personas que lloran, hay personas que no son tomadas en cuenta. Yo estaba leyendo la historia de la mujer cananea, que se lee en Mateo capítulo 15, ahí lo puede encontrar usted. Una mujer que un día oyó de Jesús, que Jesús pasaba, y esa vez la mujer se acercó a presentarle al Señor un problema de la salud de su hija. Pero en esa ocasión la mujer gritaba, la mujer daba voces tras el Señor. Los apóstoles le dijeron al Señor, Señor, mira, da voces tras nosotros, despídela, Señor, para que se vaya. Bueno, dijo el Señor, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, no está bien, porque esa mujer era una mujer gentil, que estaba tipificando la vida de un gentil, y un gentil era menospreciado por parte de los judíos. Los judíos siempre fue un pueblo privilegiado por sus ordenanzas que tenían, por los mandamientos que un día recibieron, por la ley que ellos también un día la recibieron, el conocimiento
conocimiento, qué lástima, pues la ley fue un tropiezo para ellos, pero los gentiles, hermanos, éramos menospreciados por parte de los judíos. Esa vez esa mujer daba voces más. Bueno, y esa vez el Señor le dijo a la mujer: oh mujer, grande es tu fe. Como tú lo deseas, como tú lo anhelas, que se haga como tú lo deseas. Hermanos, en este texto, hay que preparar aparato porque aquí cuesta hablar así a pulmón. Fíjense que estos textos que hemos leído, hermanos, estos textos, Pablo está presentando, hermanos, lo que Cristo un día hizo en la vida, hermanos, porque cuando habla de lo vil, lo menospreciado de este mundo, dice que Dios un día escogió, hermanos. ¿Cómo mirará Dios su vida, hermano? ¿Cómo mirará el Señor nuestra vida? Hermanas, cuando usted se sienta a la presencia del Señor, ¿cómo mirará Dios a esta congregación? Pero la Biblia nos quiere mostrar en esta tarde, hermanos, el valor que cada cristiano tiene ahora para el Señor, lo que somos, el himno que cantamos por la mañana. Lo que somos y tenemos, todo viene de Él. ¿Alguna vez al cristiano se le olvida, hermanos, saber quién es Él, qué hace Él, qué puede hacer Él para el Señor? ¿Alguna vez al cristiano se le olvida, hermanos, cuánto vale lo que hace para el Señor? ¿Alguna vez el creyente recuerda su vida impía, recuerda a veces su vida en el pecado? Hay algunos que se jactan de lo que antes eran cuando no tenían a Cristo. Bueno, aún en el Señor, hermanos, en la Biblia está prohibido, hermanos, jactarnos nosotros en la presencia del Señor por lo que ahora somos, por lo que ahora usted es. Oiga, hermano, porque cuando una persona se jacta, es una persona que admira sus logros propios, lo que ha hecho, lo que ha alcanzado. Se inclina a pensar en lo que es físicamente, sin darse cuenta quién le ha dado esa oportunidad de alcanzar, de lograr. Bueno, hay textos básicos, por ejemplo, en Lucas 18:11, puede leer el texto. El fariseo que subió a la hora de la oración juntamente con el publicano, subieron a orar. Dice que la oración del fariseo era una oración donde él estaba justificando sus actos, estaba justificando lo que él era, estaba justificando él lo que él hacía, lo que él daba. A eso se le llama jactancia. Oiga, hermano, la jactancia en el fariseo dio como resultados regresar humillado a su casa, mientras que el publicano, Dios lo exaltó porque sus palabras fueron tan cortas y pocas palabras, pero Dios justificó al publicano porque reconoció realmente quién era él delante de Dios. Bueno, la palabra que quisiéramos tomar es donde dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dígase un momento, por lo que se haga, sea lo más pequeño, sea lo más grande, hermanos, Dios nos da la oportunidad de saber quiénes somos. Y vamos a ver primero lo que es el ministerio, la elección de Dios, hermanos, aún a los que nos ha tomado por su gracia para ministrar su palabra. Oigamos Gálatas capítulo 1. Esta carta que escribió Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, y vamos a ver el versículo 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo hablaba esta vez. Algunos recordaremos, hermanos, quién era Pablo. Pablo era un enemigo de la obra de Dios, era un injuriador, era un perseguidor. Pero esta vez él habla, hermanos, de su lugar, desde donde Dios lo escogió, desde donde Dios lo eligió.
Él está hablando de que estaba al vientre de su madre o en el vientre de su madre. Pablo esta vez daba testimonio de que Dios, desde que estaba él en el vientre de la madre, Dios lo eligió, le agradó a Dios elegir a Pablo, elegirlo para ser predicador, para ser apóstol de los gentiles. Dios escogió a Pablo, lo tenía en su corazón, porque iba a ser un apóstol, iba a ser un gran predicador que llevaría ese mensaje, que llevaría esa palabra. Cada vez, hermanos, que ocupamos un lugar como este, una media hora que venimos para tomarla y ocupar acá en el púlpito, hermanos, glorificamos al Señor y le decimos gracias, Señor, porque un día nos eligiste, porque un día te agradó, Señor, tomarnos en cuenta desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre. Oigan, hermanos, qué agrado del corazón de Dios en realidad, hermanos. No solamente siendo lo vil, lo menospreciado, la escoria, lo menospreciado de este mundo, pero ahora vemos el valor, hermanos, de un ministerio. A mí me gusta hablar, hermanos, que los ministerios son diamantes, son joyas que Dios ha regalado a cada uno, hermanos. Nadie podrá jamás, hermanos, dar un precio a cambio de este servicio tan especial, porque entre los servicios que en la obra se desempeñan, hermanos, está el servicio del ministerio de la palabra, ese ministerio, hermanos, que contribuye a la edificación, que contribuye al fortalecimiento de los hermanos, al fortalecimiento de las asambleas, hermanos amados. Pablo dijo: a Dios le agradó desde que estaba en el vientre de mi madre elegirme, aún revelar a Cristo en mí, revelarlo para darlo a conocer, para predicarlo entre los gentiles, para darlo a conocer a gente que no ha conocido a Dios. Usted ha oído, hermanos, hay hermanos que no aprendieron a leer. Me recuerdo de algunos de ellos. Una vez decía un hermano, yo no tuve la dicha de aprender a leer, pero un día me puse a hojear la Biblia despacio, despacio y despacio. Dijo el hermano, logré aprenderme algunos textos poco a poco. Hay hermanos que no aprendieron a leer, pero han llegado a ser grandes predicadores, han llegado a ser ancianos de las asambleas, han llegado a ser ministros de la palabra de Dios. Oigan, hermanos, las hermanas tal vez no aprendieron a leer, pero poco a poco un día aprendieron algunas pequeñas proyecciones en la Biblia que les habrá servido hasta hoy. Tenemos por lo menos, hermanos, cómo decirle al mundo, decirle a la gente que Cristo perdona. Lo que antes no lo teníamos, podemos ahora decirle a la gente que Cristo salva, que Cristo limpia a todo aquel que venga a sus pies arrepentido y convertido. Pero esto, hermanos, ha sido porque el Señor un día nos levantó, nos tomó, nos eligió y es su gracia con nosotros. Oiga la primera de Corintios 15, versículos 9 y 10. Estamos viendo el valor de lo que Pablo le dio esta vez a lo que Dios le concedió, haberlo alcanzado, y la palabra es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Oiga la primera de Corintios 15, 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Frase que continúa del 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo está hablando, hermanos, de un presente que él vivía. A mí me gusta hablar, hermanos, que hay gente que le gusta vivir del pasado. Hay mucha gente que recuerda en el pasado lo que había hace 50 años, lo que se hacía hace 60 años, y eso no les va a traer ningún beneficio. Vaya, mejor vivamos de un presente, hermanos, que Dios nos regala, como hasta esta tarde, que Dios nos da la dicha de estar en estas conferencias, para ver qué podemos hacer nosotros, hermanos, sin jactarnos por lo que hacemos para el Señor. Pablo esta vez, al darse cuenta de su apostolado, donde Dios lo había colocado, Pablo dijo: yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque fui un injuriador, fui un perseguidor de la iglesia, enemigo de los cristianos. Pero le agradezco a Dios, dijo Pablo, porque por la gracia de Dios soy lo que soy.
Usted le habla al evangelio a una persona y muchos decimos, es que ese hombre no es nada, esa mujer no es nada. No podemos decir eso, hermanos. Una persona desde que nace ya es una persona en esta tierra. No podemos decir no es nada. Bien, es una persona con 5 sentidos comunes, con discernimiento en el bien y el mal, con decisiones mejores que las pueda tomar, mejores elecciones que pueda tener para llegar a considerar un día realmente qué es lo que Dios le ha concedido, qué es lo que Dios le ha permitido, hermanos. Pablo dijo, no soy digno de ser llamado apóstol porque fui un enemigo, fui un perseguidor, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Si usted es un anciano de la asamblea, hermano, diga, Señor, gracias porque me has dado la dicha, el privilegio de ser anciano de la asamblea. Si es un colaborador de anciano, hermano, diga usted, gracias, Señor, porque aunque yo no lo merecía, me permites colaborar con los hermanos. Si es un orador público, si es un hermano que cita himnos, hay que citar himnos, hermanos, en la congregación. Hay hermanos que tanto que lo piensan para citar una alabanza, tanto que lo piensan para levantarse a orar, tanto que lo piensan para levantarse a predicar el evangelio. Hermano, este derecho Dios lo puede dar a aquel que se lo ha pedido. Es la gracia de Dios, hermanos, con esta asamblea. Los hermanos podrán decir acá en la Reforma, por la gracia de Dios somos lo que somos, porque en realidad Dios nos permite llevar a cabo nuestras conferencias, habiendo sido nosotros lo vil, lo menospreciado de este mundo, hermanos. Estamos viendo que la gracia de Dios permite al ser humano ser lo que es. Hay gente profesional con escalas altas que de arriba miran a los más pequeños. Hay gente con escalas altas donde desde arriba ven al más pequeño, lo menosprecian, lo miran, lo hacen de menos. A la persona en la vida de los cristianos no es así, hermanos. Por eso me gusta siempre explicar que aunque sea el trabajo más sencillo, más pequeño que nosotros desempeñemos, hermanos, en la congregación o en conferencias, primero estamos viendo aquí lo que Pablo habla acerca de la gracia de Dios con él. Esta gracia que sostiene, esta gracia que fortalece, esta gracia que protege, esta gracia que favorece al más desfavorecido y le permite la oportunidad de hacer algo cuando así mismo hayamos considerado, hermanos, que no debemos de jactarnos por lo que hacemos, por lo que damos, sino hacerlo con humildad. Oigamos la otra palabra que está en la carta a los Filipenses capítulo 2. Oiga esta otra palabra tan clara. Filipenses capítulo 2 versículo 3, que dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta vez Pablo presentó la humillación y la exaltación de Cristo. Tiempo nos faltaría, hermanos, para hablar de la exaltación de Cristo, de su gran humillación que Él mostró en esta tierra, porque por la humildad Cristo un día fue exaltado, hermanos. Se siente y se ve cuando un cristiano, hermanos, está haciendo las cosas y no las está haciendo para contender. Caín contendió con Abel. ¿Se recuerdan ustedes de esa gran contienda que dio como resultado la trágica muerte de Abel, que murió? Su hermano lo mató, le quitó la vida. Oiga, hermano, Caín contendía con su hermano sencillamente porque Dios aceptó la ofrenda de Abel. Oigan, hermanos, Dios mira el corazón, y cuando Dios mira el corazón del cristiano, Dios se agradará y recibirá lo que alguien le ha presentado. Pero Caín estaba molesto, estaba realmente enojado porque su ofrenda no había sido tomado en cuenta, porque su corazón era malo, porque Caín venía tipificando la obra del diablo.
diablo, contra Cristo, para desvirtuar el plan de salvación, cosa que no lo logró, gracias a Dios. Pablo esta vez habla de la exaltación, humillación y exaltación de Cristo, y él da el consejo y dice: nada hagáis por contienda. Oiga, hermano, contiendas son discusiones públicas entre las personas que contienden porque tratan de ser el mejor, tratan de llegar primero. Las contiendas no es de los cristianos, hermanos, que Dios nos guarde de las contiendas, hermanos, porque en los trabajos algunas veces surgen algunas pequeñas cositas por ahí en los trabajos, hermanos. Pues bueno, cuando sucede algo por ahí hay que tratar de apaciguar las cosas, hay que tratar de no agrandar las cosas, hay que tratar de no buscar culpables, sino buscarle soluciones a las cosas, hermanos, porque nada ganamos con ponernos a alegar, nada ganamos con ponernos a contender, hermanos, sino estimemos a los demás. Esta vez la palabra: nada hagáis por contienda y por vanagloria. El vanaglorioso es aquel que cree que solo lo que él hace es bueno. Un vanaglorioso es aquel que piensa que solo él es el que ha dado más, que solo él sabe más, que solo él conoce más y que solo él puede ser de la mejor fama en el lugar donde esté. Dios dice que no deben existir las contiendas ni las vanaglorias en sí mismo, hermanos, sino antes bien, dijo Pablo, con humildad. Un humilde, hermanos, es aquel que guarda silencio. Un humilde es aquel que piensa para responder. Un humilde es aquel que guarda la calma, guarda la tranquilidad. El humilde lo que hace muchas veces, hermanos, es ponerse a llorar, porque no está en él la capacidad de poder expresar palabras tras palabras. Hay gente que dice: palabras sacan palabras. Si no lo sabía, palabras sacan palabras. Es porque le falta humildad. Hay que considerar, dice la palabra esta vez, antes bien con humildad, con toda humildad, estimando cada uno a los demás. Qué lindo, hermanos, es estimarnos. A mí me gusta hablar que el precio de la vida de un cristiano, hermano, no equilata a oro, a plata, a cosas de esta vida, hermano. Creo que todos ya nos lo aprendimos más de una vez, hermanos. El precio de la vida de un cristiano, hermanos, nadie lo ha pagado jamás en esta vida. Es Cristo quien lo pagó, y por eso tenemos que estimarnos, hermanos, los unos a los otros, valorarnos. Nunca le digamos a otro: hermano, no servís para nada, inútil. Pablo dijo un día, cuando dio el consejo acerca de Onésimo, le envió la carta, la misiva a Filemón, y le dijo: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Nunca le digamos a alguien: no servís para nada, no sabes hacer nada, no conoces nada, no podés hacer nada. No, hermanos, estimémonos los unos a los otros, como la palabra lo menciona, como superiores. Estimemos a los demás como superiores a él mismo o a sí mismo, porque se va a sentir halagada una persona cuando se le diga: quedó bonito lo que hizo. Bueno, los detallitos usted los miró y todo, pero usted dice: bueno, trataremos de la mejor manera de explicar de qué manera las cosas pueden hacerse mejor, porque las cosas, hermanos, se pueden hacer de la mejor manera. Y alguien dijo: cuando uno piensa hacer mejor las cosas, es cuando peor le sale. Entre más las mujeres quieren que la comida salga tan sabrosa, de repente se le ahumó el atol, se le ahumó la masa, se le ahumaron los frijoles y se le quemó la sopa de arroz. Y ahora dice usted: pero ¿qué hicieron ustedes con la comida? Ya vieron que ustedes no saben hacer nada. Digo una hermana: bueno, no diga así, digamos todas no sabemos hacer nada. Y ya la hermana se quedó callada. Alguna vez, hermanos, las cosas que surgen se deben de enmendar, se deben de corregir y hacerlo de la mejor manera, cuando nosotros estimemos a los demás como superiores, hermanos, a sí mismo, considerando el estado, la condición de los demás, porque lo que estamos haciendo, hermano, lo estamos haciendo para el Señor. Le voy a mostrar aquí en Efesios el valor de las cosas. Dice usted: es poco lo que hacemos, claro, pero se hace, hermanos, para aquel que un día nos levantó de esa gran miseria en la cual nos encontrábamos. Oigamos Efesios capítulo 6 y el versículo 6 y 7. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres,
sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Oigan, hermano, pero alguno dirá, ¿cómo que no se le sirve a la gente si es a Él? Porque usted no le sirve al Señor si Él materialmente viniera. Yo le aseguro que si el alcalde viniera a almorzar aquí con ustedes o con nosotros, usted ya no hallaría ni qué hacer con el alcalde, darle el pedazo de carne más grande, el plato de caldo más grande. Bueno, y el alcalde le diría a usted, no, si yo como poquito, yo no como mucho, cualquier cosita podría ocasionar el alcalde, ¿verdad? Municipal, es una persona, es un hombre, hermanos. Bueno, pero le está prometiendo cosas a los habitantes, a su población, y la gente de ellos están agradecidos, ¿verdad? De una manera lo podrán corresponder, cuanto más al Señor, hermanos. Pablo esta vez está presentando este cuadro donde él dice, no sirviendo al loco como los que quieren agradar a los hombres. Nosotros, hermanos, agradamos. Usted mira quiénes vienen, sus invitados. Hay que atender, hermanos, a la gente que viene. Hay personas que fueron invitados y usted los mira que vienen. Hay que tratar de atender a los invitados de la mejor manera, porque un día, así como fuimos nosotros, ellos podrán un día alcanzar esta bendición. Pero dice que nuestro servicio, hermanos, debe de ser de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuánto no se agradará el corazón de Dios, hermanos, cuando mire la utilidad de nuestro servicio, la utilidad de lo poco que ahora hacemos, la utilidad, hermanos, de la inversión, la utilidad de la preocupación de nuestras hermanas allí en la cocina, que han dejado sus casas, han dejado sus quehaceres? Hay hermanas que tienen esposos incrédulos. A veces les ha costado que el esposo les ceda el permiso para venir a las conferencias. Hermanas, pues ya que Dios da esa oportunidad, hay que hacer las cosas de voluntad, de voluntad. Gracias a Dios, hermanos, porque en las asambleas nada se hace bajo presión. Es una congregación tan linda que yo la conocí hace 39 años cuando Dios me alcanzó. Ahí he permanecido dándome cuenta, hermanos, que es una congregación donde se trabaja con voluntad, se trabaja, hermanos, por amor, donde se trabaja, hermanos, para corresponder en parte a ese amor divino con el cual un día Dios nos levantó de la miseria para encomendarnos algo, para hacerlo mientras Él nos permite la vida. Hermanos, nada está bajo exigencias, ¿no? Nada está bajo presión, hermanos. Todo está bajo la voluntad de Dios, bajo el control de la voluntad de Dios. Y la palabra dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Hagamos lo que podemos, lo que Dios nos permita en estas conferencias, hermanos, considerando que lo que se hace, hermanos, es mínimo. No es una gran cosa, hermanos, es poquito lo que se hace, pero lo estamos haciendo, hermanos, porque hoy estamos muy agradecidos, porque aunque éramos lo que éramos antes, ahora, como vimos Pablo, un día dio gracias a Dios lo que era por la gracia del Señor. Un día Pablo dio gracias por su ministerio, y en la primera de Timoteo 1:12, usted puede leer el texto cuando Pablo dijo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. El agradecimiento a Dios por los ministerios y el agradecimiento a Dios por lo que nosotros, hermanos, cotidianamente hacemos los unos para con nosotros, el servicio que nos prestamos unos a otros, y mayormente, hermanos, cuando en nosotros está lejos esa jactancia, cuando está lejos las contiendas, cuando en nosotros, hermanos, está el reconocimiento que tenemos que estimarnos unos a otros, y que lo que hacemos lo hagamos con toda humildad, como la palabra lo presenta, y que lo que hagamos, lo hagamos, hermanos, de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Gracias a Dios por su palabra, y que la bendiga en nuestro corazón.